pues de lo mismo, sistema inmune, de eso se trata todo este asunto. Eh, y bueno, vamos a platicar del sistema inmune innato en esta semana. Realmente no se toca mucho el sistema inmune innato porque no representa tanta complejidad como lo presenta toda la inmunidad adaptativa. El sistema inmune adaptativo sí reviste mucho interés y hay muchos procesos que tenemos que conocer, tenemos que saber cómo funcionan para pues, comprender cuáles serían las fallas en caso de que se llegaran a presentar. En la inmunidad no hay tanto que ahondar. Ya habíamos comentado, la inmunidad innata, pues es esta inmunidad inmediata, es esta inmunidad con la que nacemos. Y fue el primer sistema de defensa que tuvimos como organismos. Ya no hablemos de como especie humana, sino como organismo vital. Desde que Oparin describió a los coacervados, habló también de un tipo de sistema de defensa, que prácticamente es que lo que aparecieron fueron las barreras. Cuando los primeros organismos se generaron, eran pequeñas vacuolas, pequeños conjuntos de micelios o de micelas con algunos nutrientes que estaban englobados en unas esferas o en unas barreras. Estas barreras delimitaban al organismo con su exterior y pues también funcionaban como un tipo de barrera de defensa, como un tipo de epitelio, sin llamarlo así directamente. Pero bueno, así fue evolucionando directamente nuestro sistema inmunológico hasta lo que es en la actualidad. El sistema inmune innato, por tanto, está funcionando todo el tiempo. Y la inmunidad adaptativa también, ¿no? Sí, pero la inmunidad adaptativa requiere de un proceso, como su nombre lo indica, de adaptación para que sea viable ante la respuesta de microbios, mientras que la inmunidad innata no. O sea, cuando nos entramos en contacto con algún microorganismo, cuando entramos en contacto con algún agente patógeno, la inmunidad innata está funcionando. Basta con que entre algo que sea ajeno a nuestro cuerpo, el sistema inmune innato va a responder contra él. Tal vez no responde tan intensamente como en una inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa tiene una ventaja. Cuando nos enfermamos y responde la inmunidad adaptativa, las células las células T, las células B, nos defienden. Si nos volvemos a infectar con el mismo microbio, la respuesta adaptativa va a ser más intensa. Si nos volvemos a enfermar con otra vez del mismo microbio, posteriormente, la respuesta adaptativa va a ser todavía más y más intensa cada vez que estemos en contacto con ese microorganismo. O sea, nuestro cuerpo va aprendiendo a defenderse de ese microbio. Y por eso es que la respuesta inmune adaptativa cada vez es más intensa conforme hay nuevas reinfecciones. Sin embargo, en la inmunidad innata no es así. Siempre que nos enfermemos con la inmunidad innata como respuesta, la respuesta siempre va a ser la misma intensidad, no hay memoria. Cada vez que entremos en contacto con el microbio, las células del sistema inmune innato responden como si fuera la primera vez. Hay algunos estudios que dicen que las respuestas de las citocinas que producen las células de la inmunidad innata son más intensas conforme conforme hay reinfecciones con el mismo patógeno, pero realmente no se tiene constancia de que esa mayor intensidad de citocinas sirvan de algo para una mejor respuesta. Está todavía en esa duda. Tal vez en unos años se aclare, pero en estos momentos la respuesta inmune innata siempre es de la misma intensidad conforme se va presentando. Entonces, pues esa es una de las diferencias. La respuesta inmune innata, al igual que la adaptativa, tiene células que sueltan citocinas y tienen células que fagocitan. Quizá los fagocitos más clásicos de la inmunidad innata pues son los neutrófilos, o al menos los neutrófilos que son los famosos polimorfonucleares, así como
Ya ustedes los vieron en todos los tipos de glóbulos blancos en sus clases de histología. Y bueno, seguramente si les pongo un frotis, una imagen de un frotis, podrán identificar los distintos tipos, las distintas estirpes celulares que hay en un frotis. Los polimorfonucleares o los neutrófilos son muy fáciles de identificar desde el punto de vista de que, como su nombre lo indica, polimorfonucleares, sus núcleos tienen diversas formas. Entonces, hay células que pareciera que tuvieran 2 o 3 núcleos, y esos suelen ser los polimorfonucleares. Pero bueno, hay muchas cosas que se pueden llegar a considerar. Todas las células en el sistema inmune van a responder por citocinas. Todas las células del sistema inmune van a producir citocinas. Entonces, la citocina es la molécula de comunicación de todo el sistema inmunológico. El hecho de que no existieran citocinas significaría que el sistema inmunológico no funcionaría. No habría cómo comunicarse las células de un epitelio, cómo podrían mandar a llamar a las células de un ganglio, cómo se podrían estimular a que la médula ósea produzca más células, cómo se podría acelerar la activación y maduración de las células en el timo, cómo se podrían hacer que migren las células del torrente sanguíneo hacia los sitios de infección. Todo es por citocinas. Hay una gran gama de citocinas, algunas se enumeran ya por, digamos que por antecedente histórico, recibieron números conforme se fueron identificando. Hay otras que por su importancia o porque se consideraban de otro tipo de estirpe química, recibieron otros nombres, pero siguen siendo citocinas. Cuando hablamos de interferones, cuando hablamos de factores de necrosis tumoral, cuando hablamos de factores de crecimiento transformantes, de crecimiento trofoblástico, de crecimiento de colonias, todos son citocinas. Las citocinas son las clásicas interleucinas, lo que conocemos generalmente como interleucinas y que a algunos les gusta decir como interleuquinas, porque lo castellanizan directamente del inglés. Pero son citocinas finalmente, todas estas. Y esas citocinas, para que puedan, así como se producen y se sueltan a la circulación, también requieren de las mismas células las van a recibir. Y estas células las van a reconocer mediante receptores de citocinas o receptores de algunas moléculas que van a ser antígenos o que van a ser bacterianas o microbianas para que se puedan llevar a cabo estas señales de producción de citocinas. Total que nuestras células del sistema inmune son productoras de citocinas y todas están recubiertas de receptores. Vamos a hablar de algunos receptores a lo largo del curso, no podemos cubrir todos, pero vamos a comentar algunos. Aquí les voy a compartir unas imágenes que no son más que las mismas imágenes del propio texto. Entonces, no hay mayor dificultad. Todas estas son imágenes del libro, ¿eh? Ni siquiera crean que son diapositivas como para que me vayan a decir, pásemelas, ¿no? Son cosas que van a estar ahí en el texto. Y de ahí es de donde las tomo. Entonces, nuestro sistema inmunológico, que decimos que inmunidad adaptativa, inmunidad innata, funciona con receptores. Y estos receptores hay en todas nuestras células. Quizá es curioso porque la inmunidad adaptativa, que sirve para una variedad grandísima de microbios, nada más utiliza 2 tipos de receptores. Mientras que la inmunidad innata tiene más receptores, que también ayudan a reconocer muchísimos tipos de microbios. Estos receptores son para reconocer los antígenos. Sin embargo, los receptores que se forman en las células innatas, que son muchos, mencionábamos, el texto menciona alrededor de 100, realmente son más, pero más de 100 tipos de receptores diferentes para microbios diferentes se encuentran en todas las células por igual. Entonces, todas las células del sistema inmunológico innato
reconocen a los mismos microbios, siempre. A la misma cantidad de diferentes microbios los reconocen ellos. La inmunidad innata. La inmunidad adaptativa nada más tiene dos tipos de receptores. Los receptores de los linfocitos T y los receptores de los linfocitos B, porque nada más tenemos esas dos. El receptor del linfocito T, mencionábamos, se llama TCR, que es la abreviatura en inglés de receptor de célula T. Entonces, los receptores de los linfocitos T son los TCR. Los receptores de los linfocitos B, podríamos decir, pues son los BCR, el receptor de célula B, pero en realidad reciben el nombre de anticuerpos o inmunoglobulinas. Entonces, el receptor del linfocito B es la inmunoglobulina, el receptor del linfocito T es el TCR. Entonces, hay dos tipos de receptores de la inmunidad adaptativa, hay más de 100 en la inmunidad innata. Podríamos decir, entonces hay mucha variedad. La diferencia es que esos 100 receptores o esos alrededor de 100 receptores de la inmunidad innata, pues nada más sirven para lo mismo, lo que les comentaba. Mientras que los receptores de la inmunidad adaptativa tienen una gran cantidad de variaciones genéticas, lo que permite que se puedan combinar al grado de generar millones y millones de combinaciones para el mismo número de microbios, millones y millones de microbios, o millones y millones de antígenos. Entonces, es mucho mejor, mucho más específica la inmunidad adaptativa que la inmunidad innata. Sin embargo, para que los receptores de la inmunidad adaptativa funcionen, pueden pasar varias horas a días en lo que se están capacitando y se están generando. Mientras que los de la inmunidad innata, ahí están. En cuanto entra un microbio, lo reconocen. ¿Y por qué lo van a reconocer? Una, porque no necesitan presentación de antígenos. Ya comentábamos anteriormente que la inmunidad adaptativa requiere que le presenten un antígeno. Y esta presentación se basa o está fundamentada en que una célula presentadora de antígeno, llámese macrófago, llámese célula dendrítica, capture el microbio, lo destruya, lo procese, lo muestre y se lo lleve a la célula de la inmunidad celular, de la inmunidad adaptativa. Y esto va a llevar su tiempo, porque va a requerir que se genere un anticuerpo específico, que se genere un receptor específico, y esto pues consume tiempo. Pero las células de la inmunidad innata no necesitan presentación de antígeno. Lo que sucede es el macrófago o la célula NK, el citolítico natural, tienen receptores en su membrana que reconocen cualquier cosa que no esté en nuestro cuerpo. O sea, esos más de 100 tipos de receptores que hay reconocen partículas moleculares del microbio que son, digamos que claves únicas o combinaciones únicas que no están en los mamíferos o que no están en la especie humana. Estas partículas, estos patrones moleculares, se les denomina como moléculas PAMP, P-A-M-P, como se menciona ahí por su especificidad. PAMP no es más que patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué quiere decir esto? Son fragmentos que están presentes en los microbios y que son uniformes para todos los microbios o que son únicos para la gran mayoría de los microbios y que no se encuentran, ese tipo de patrón molecular no se encuentra en las células humanas. Por tanto, las células de la inmunidad innata pueden reconocer eso como algo ajeno a nuestro cuerpo. Y cuando se unen estos patrones moleculares asociados a patógeno, pues comienza la actividad contra ellos. Hay muchísimos tipos de receptores y muchísimos tipos de patrones. Entonces, un patrón molecular asociado a patógeno podría ser la clásica proteína M que se encuentra en la cápsula de los estafilococos o de los estreptococos. Que no se encuentra, esa proteína no se encuentra en nuestras células, pero sí se encuentra en muchos cocos, en muchas bacterias encapsuladas. Y por tanto lo pueden reconocer nuestras células como algo ajeno. Ese es un patrón molecular. Otra, muchas proteínas o muchas glicoproteínas, proteínas que tienen azúcares en su constitución,
tienen patrones de azúcares específicos. En las bacterias, la gran mayoría de las proteínas van a terminar con una porción de manosa. O sea, la proteína termina con un azúcar de tipo manosa. En las células humanas, la manosa no suele encontrarse al final de la proteína. Sí la tenemos, pero no al final. Va intercalada entre otros azúcares y entre otras proteínas. Entonces, si nuestras células del sistema inmune innato identifican una estructura que lleva manosa en su porción final, se da por hecho que eso no tiene que estar allí. Y se lleva a cabo la respuesta inmune, la intención de fagocitar ese componente que lleva allí. Pero sí hay muchos patrones diferentes. Otros patrones son, por ejemplo, los ácidos nucleicos en los virus. Sabemos que el ADN en los seres humanos y en las especies superiores, el ADN es de doble cadena y el ARN es de una sola cadena. Pero algunos virus de ARN o muchos virus de ARN tienen ARN de doble cadena. Y el ARN de doble cadena no tiene por qué estar en el cuerpo humano, en la célula humana. Si estos receptores de la inmunidad innata reconocen, se les pega un fragmento de ARN de doble cadena, se identifica que eso es un virus, que eso no tiene por qué estar allí y lo atacan. Lo tratan de fagocitar o tratan de destruir a la célula. Si se encuentra ADN de una sola cadena, cuando el ADN debe de ser de doble hélice y de doble cadena, pues entonces un ADN de una sola cadena da a entender que eso tampoco debería de estar allí con nosotros. Y eso también es una estructura viral, por lo cual se busca atacar. Y así podríamos señalar distintos tipos de patrones moleculares, de moléculas PAM, que son las que se reconocen. Pero no solamente eso, nuestro sistema inmune innato también puede reconocer tejido lesionado. ¿Y por qué se va a reconocer tejido lesionado si no nos lesionáramos? O sea, se entiende que, bueno, nos caemos, nos lastimamos, tenemos una herida, una cortada, un traumatismo, bueno, pues entran microbios y obviamente ahí tienen que participar el sistema inmune. Pero ¿y si tuviéramos una lesión estéril, un proceso estéril de destrucción, digámosle un infarto de miocardio, en donde por el cese del flujo sanguíneo empiezan a sufrir las células, se inflaman, mueren, llegan a apoptosis y se comienza a degradar tejido. Hay una necrosis. Los macrófagos de nuestra inmunidad innata también pueden llegar y consumir esos desechos de células que ya no son viables. ¿Y por qué las van a consumir si esas son células nuestras? Esos no tienen por qué tener un PAM, un patrón asociado a patógeno, un patrón molecular asociado a patógeno. Pero cuando nuestras células comienzan a entrar en apoptosis, se van a generar compuestos de degradación o por la degradación enzimática, se van a comenzar a formar compuestos que no deberían de estar en las células vitales. Se encuentran solamente en las células lesionadas o en las células muertas. Y los receptores de la inmunidad innata, los receptores de las células de nuestro sistema inmune innato, también las van a reconocer. Estos patrones no se denominan patrones PAM, se les suele llamar, así como que por muy lógico, como patrones DAMP, ¿sí? Patrones moleculares asociados a daño tisular, o patrones moleculares asociados a lesión. Entonces se les denomina DAMP. PAMP y DAMP. Esos son los patrones genéricos que reconocen las células directamente del sistema inmune. Una ventaja es de los patrones de los receptores de la inmunidad innata sobre los receptores de la inmunidad adaptativa, porque podríamos entender, bueno, por muy buena que sea la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa es mejor, reconoce más cosas. Pero los patrones moleculares asociados a patógeno, o como quien dice, los fragmentos del microbio, que son los que reconocen nuestra inmunidad innata, están basados en estructuras que son vitales para el microorganismo. Esto quiere decir que el organismo
el microbio, la bacteria, el parásito, el bicho ajeno que se está metiendo, no puede cambiar ese tipo de patrón, no puede esconderlos. Nuestra inmunidad innata siempre va a estar allí presente, porque si los quita, moriría el microbio. Tiene que tenerlo siempre presente. A diferencia de la inmunidad adaptativa, que como el microbio es capturado y procesado, lo que se presente puede ser un fragmento de proteína que, aunque es microbiana, tal vez no sea tan importante para ese microbio. Y cuando se lleve a cabo la respuesta inmune adaptativa, tal vez el microbio reconoce cuál es el punto débil que está siendo atacado y simplemente el microbio sufre una mutación, de tal manera que en esa mutación quite ese fragmento por el cual está siendo atacado. Y entonces puede llegar a evadir la respuesta adaptativa. Pero la respuesta inmune innata no se puede evadir, porque si quitara el microbio, esa molécula PAM, como está fundamentada, o el receptor está fundamentado en una estructura vital para el microbio, pues el microbio moriría. Por eso es que no se pueden quitar, o la bacteria no puede quitar esas moléculas PAM de su superficie. Los otros sí, con la inmunidad adaptativa sí. Y por eso a veces la inmunidad adaptativa fracasa y la enfermedad tiende a la cronicidad y hay que estar generando nuevos anticuerpos. Lo que sí es que la respuesta inmune innata, al tener nada más una gama pequeña de patrones que reconocer, puede llegar a suceder que el individuo entre en contacto con un microbio al que nunca jamás había estado expuesto, si le suena coronavirus, mera casualidad. Y entonces, la respuesta inmune innata no va a servir, porque no hay un patrón que tenga ese reconocimiento. No hay un receptor en la célula innata, y no hemos hablado de cuáles son los receptores, pero no hay un receptor en la célula innata que pueda reconocer esa molécula. No puede tener algo para basarse como un patrón PAM. Y pues se le escapa. Y entra el microbio y la respuesta inmune innata no hizo nada. Y lo único que puede suceder es que hay que esperar a que la respuesta inmune adaptativa funcione. Si estás joven, si no tienes enfermedades, ok, utilicemos el término, apechugas la enfermedad, te la aguantas, vas a sufrir el proceso infeccioso en lo que tu sistema inmune está ahí preparándose y generando los anticuerpos y generando la respuesta inmune para defenderte. Si tu sistema inmune está abolido, si tienes enfermedades crónico-degenerativas, si estás en un proceso de tu biología en donde ya no estás lo suficientemente adaptado, entiéndase vejez, quizá no le da tiempo a tu cuerpo de responder. Quizá te mueres. Entonces, esto es lo que suele suceder en muchas ocasiones. Y por eso es que es tan importante poder reconocer este tipo de situaciones, cómo funciona la inmunidad innata y cómo funciona la inmunidad adaptativa. Y es por eso que si yo que vivo, que soy un oriundo de una zona desértica, voy a una playa, quizá me enfermo y traigo algo de la playa, a lo que nunca había estado expuesto. Si alguien de otra parte del país llega a una zona árida, desértica, quizás se expone un microbio al que no había estado habituado. No hay tanto problema, estamos moviéndonos todos constantemente y tal vez los microbios me los lleva una persona de un punto a otro punto y mi sistema inmunológico pues ahí va sobrellevándola poquito a poquito, reconociendo distintos patrones. Pero la situación se vuelve más delicada cuando estoy en mi país y me muevo a otro continente. Estoy aquí en Torreón, estoy en La Laguna y me voy de vacaciones a África. Quizá agarro un virus al cual mi cuerpo jamás, nunca había tenido contacto y mi respuesta inmune va a ser muy lenta. No es que no vaya a existir respuesta inmune, es que va a ser muy lenta. Y eso puede llevar al fracaso del sistema inmune con complicaciones o con situaciones catastróficas para mí. Entonces, la respuesta inmune innata sirve mucho, porque la respuesta inmune adaptativa, aunque es muy específica y pega perfecto en el microbio, va a tardar más tiempo para generarse. En lo que está sucediendo eso, mi respuesta inmune innata me tendrá que defender.
Y entonces, estos receptores que tenemos alrededor de 100 tipos de receptores que reconocen 10 veces más patrones moleculares, o sea, 1000 patrones moleculares asociados a patógenos, los puede reconocer, pues están pegados o están expresándose en todas las células de la inmunidad innata. Quizá de los receptores más famosos que van a ver aquí y que van a ver en muchas otras materias son los llamados receptores tipo TOL o TLR. Los receptores TOL, tipo TOL. El término TOL hace alusión a una proteína que se encontraron esas proteínas, las proteínas TOL. Estos se llaman tipo TOL porque son químicamente similares a esas proteínas de la mosca. Y para la mosca también funcionan igual que para nosotros. Los receptores TOL de la mosca sirven para la inmunidad de la mosca, pero es una inmunidad compleja que no es simple inmunidad innata como nosotros. Y estos se llaman receptores tipo TOL. De forma universal, en cualquier libro de biología o de inmunología, los van a ver representados como se muestran aquí, así como ese tipo de medio engranaje a la inversa, o medio engranaje. Entonces, lo que estamos observando es un espacio extracelular, entiéndase que esa línea rosa es la membrana de nuestra célula, la membrana bilipídica, se está representando allí, y hay un receptor transmembrana que está sacando una estructura, así como un garfio, y ese es el receptor tipo TOL, un receptor tipo TOL genérico, porque son familias de receptores. Hay receptor tipo TOL 1, 2, 3, 4, y así hay. Para cada tipo de receptor hay toda una gama grande de componentes o de miembros que conforman esa familia. Pero aquí nos están mostrando algunos tipos de receptores. El receptor tipo TOL, que está expuesto y que puede capturar una molécula PAM, que aquí lo representan como un lípido de la pared de la bacteria. Y bueno, y ese es un receptor transmembrana. Tenemos receptores de lectina. Los receptores de lectina también ayudan para muchas otras cosas y participan también con las actividades del complemento, pero bueno, es un receptor de lectina que reconoce este azúcar, que reconoce la lectina que se encuentra en algunos azúcares bacterianos. Entonces, también sirve ese receptor. Pero también al interior de la célula tenemos otros receptores. Tenemos unos que se llaman receptores de ADN, receptores tipo RIG, receptores tipo NOT, que sirven para cosas diferentes. Los receptores de ADN obviamente reconocen ADN de microbios, ya sea de bacterias, ya sea de virus de ADN. Los receptores tipo RIG suelen reconocer ARN de virus. Y los receptores tipo NOT también reconocen estructuras de bacterias, pero favorecen la inflamación. Los receptores tipo NOT participan en la formación de una estructura llamada inflamosoma, que vamos a comentar posteriormente. Pero también cuando un microorganismo es fagocitado, o sea, cuando un microorganismo se le pega un receptor en la membrana y después la membrana comienza a invaginarse, se empieza a meter hasta formar una vesícula y después se forma una pequeña burbuja al interior de nuestra célula. Allí también van a ir algunos receptores y estos receptores también son receptores TOL, tipo TOL, que reconocen ácidos nucleicos, como les comentaba, ARN de doble cadena o ADN de una sola cadena. Entonces, esos son algunos ejemplos de receptores que se pueden llegar a presentar en algunas ocasiones. Considerando los receptores tipo TOL, aquí mencionamos una de las familias. Entonces aquí vemos receptor TLR o tipo TOL 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9. Y cada receptor sirve para reconocer una estructura microbiana. Los receptores, por ejemplo, el tipo 3, que va en el endosoma, en la vesícula, reconoce ARN bicatenario. El receptor tipo, el TLR tipo 7 puede reconocer ARN de una sola cadena, ARN microbiano, ARN viral de una sola cadena. Por eso MC es monocatenaria.
¿sí? El TLR8 también lo mismo. El TLR9 o receptor tipo TOL9 puede reconocer ADN rico en citocinas y guaninas, que es más difícil de encontrar en las células humanas, pero que es muy fácil identificar en las células, en las bacterias. Pero también el receptor tipo TOL número 4 puede reconocer o identifica a los lipopolisacáridos bacterianos, estas estructuras altamente antigénicas que se encuentran en las bacterias. El receptor tipo 5 puede reconocer a la proteína flagelina, aquella proteína que forma los flagelos de las bacterias, para cuando se trate de una bacteria flagelada. Entonces, así hay muchos tipos de receptores que se pueden llegar a identificar. Y esto pues participa en las funciones de las células del sistema inmuninato. O sea, estos receptores van a estar en el macrófago, en la célula dendrítica o en la célula NK. Es donde vamos a encontrar este tipo de receptores. También, ¿y cuál es la función del receptor? Ok, se le pega el microbio, lo reconoce, pero ¿y qué con ese reconocimiento? ¿Qué es lo que hace la célula ya que reconoce al microbio? O sea, la tiene ahí agarrada para que lleguen otros y se la coman, o qué va a pasar. En realidad, lo primero que sucede es que, y lo que nos están mostrando aquí en esta imagen, es que un receptor tipo TOL, por ejemplo, reconoce a un microbio, nos están representando aquí un virus, simplemente, y como es una molécula, el receptor es una molécula transmembrana, una parte del receptor va a estar atravesando la membrana bilipídica de nuestra célula y va a estar apuntando hacia el interior, hacia el citosol o hacia el citoplasma de la célula. Esto va a originar la generación de señales químicas que van a originar que se activen diversos factores de transcripción. ¿Qué es un factor de transcripción? Pues un factor que activa la transcripción. ¿Qué es la transcripción? La generación de proteínas debido a la activación de genes. Entonces, los factores de transcripción son proteínas que se le pegan al ADN y generan que se activen los genes de las zonas donde se pegan. Entonces, cuando un microbio se pega, se une a un receptor tipo TOL, se van a activar dos tipos de factores de transcripción. Uno que se llama factor nuclear capa beta, o comúnmente nada más le dicen proteína NF capa beta, factor nuclear capa beta, NF capa beta, o también los factores reguladores del interferón. Estas proteínas se van a meter al núcleo del linfocito NK o el núcleo del macrófago, el núcleo de nuestra célula dendrítica, van a llegar al ADN y se van a pegar en los genes que producen el interferón o los genes que producen citocinas. Porque todas las interleucinas, todas las citocinas vienen de un gen. Y esto va a originar, estos factores de transcripción entonces van a originar que se empiecen a producir el montón de sustancias de citocinas. Y estas citocinas van a estimular nuestra respuesta inmune, van a comenzar a dar los primeros pasos para activar la inmunidad adaptativa o van a producir inflamación o incluso van a producir fiebre o los interferones van a producir las proteínas necesarias que se van a empezar a adherir a los virus para impedir que funcionen correctamente los virus. Entonces, esto es lo que origina que se active un receptor de la inmunidad innata. Entonces, el receptor puede activar a la proteína NF-kappa beta y la NF-kappa beta produce citocinas. Se pega al ADN y da la señal para que se empiecen a producir citocinas. ¿Cuáles citocinas? Muchísimos tipos, dependiendo de lo que se active. Pero una que se va a activar muy comúnmente es la interleucina 1 o la interleucina 1 beta. Esta interleucina 1 beta tiene la capacidad de ser una sustancia pirógena, o sea, produce fiebre, produce inflamación con fiebre. Y es por eso que cuando nos enfermamos, una respuesta habitual es la producción de fiebre. Si tenemos fiebre, es que la respuesta inmune está funcionando.
Si quitamos la fiebre, estamos aboliendo la respuesta inmune innata. Entonces, la fiebre hay que aguantársela, tolerarla, buscar la forma de los medios físicos nada más para controlarla, que sea una fiebre controlada, no simplemente buscar eliminarla. No, no estás enfermo de fiebre. La fiebre no es la enfermedad. La fiebre es la respuesta. ¿Y por qué tienes fiebre? Porque tus virus y tus bacterias y tus microbios que te están contaminando necesitan de un ambiente de ciertas características para poderse multiplicar. Porque las enzimas virales necesitan de una temperatura adecuada para poder replicar al virus. Porque las proteínas bacterianas necesitan de cierta temperatura para poder multiplicarse. Pero si empiezas a elevar la temperatura, estás bloqueando las funciones enzimáticas de los virus y las bacterias que te están contaminando, y eso es un mecanismo de defensa. Entonces, tan importante que es la fiebre. Los receptores tipo NOD, o los otros receptores que comentábamos, receptores asociados a nucleótido, a veces así se les denomina, por eso son los NODs, la N de nucleótidos, o de patrones de oligomerización de nucleótidos, que también se encuentran en las células de la inmunidad innata. Esos, recordemos en la imagen, esos no están en las membranas, esos están embebidos en el citoplasma, están ahí fluctuantes en el citosol, circulantes. Cuando el microbio, cuando la bacteria intracelular, cuando el virus entra a profile de la vacuola que lo capturó y ahora anda el microbio circulando en el citoplasma de nuestra célula, bueno, pues entonces el microbio va a ser capturado, va a ser identificado por alguno de estos receptores. Entonces, por estos receptores de proteínas, receptores de receptores tipo NOD, se va a unir. Y ya que se une, se van a generar la unión de varias proteínas tipo NOD, gracias al microbio que entró. Entonces, digamos que la presencia del microbio permite que se comiencen a unir muchas proteínas NOD. Aquí nos ejemplifican a la proteína NOD número 3, pero hay muchas más. En general, cuando se comienzan a juntar todas las proteínas NOD, o se empieza a generar un conjunto de proteínas NOD, de receptores tipo NOD, también se va a unir la proteína caspasa en su forma inactiva. Y cuando entran en contacto todas, cuando se forma esta estructura que llamamos inflamasoma, la caspasa se activa, la caspasa se rompe para generar un fragmento que es la proteína activa, la enzima activa. ¿Qué va a hacer esta caspasa? Pues cuando el receptor TLR active al NF-kappa beta que habíamos comentado y el NF-kappa beta active al ADN para que se produzca la interleucina 1 beta, lo que va a salir del núcleo de la célula no es interleucina 1 beta, es la forma inactiva de la interleucina 1 beta, lo que llamamos muchas veces como prointerleucina 1 beta. Así es más o menos como cuando les platicaron sobre la insulina en fisiología o en patología, que hay una proinsulina, preinsulina y de ahí la insulina activa. Aquí también vamos a hablar de una prointerleucina 1 beta. Y la caspasa activa que se formó con el inflamasoma va a activar a la interleucina 1 beta. O sea, de prointerleucina 1 beta que venía del núcleo, ahora se forma la interleucina 1 beta, que es lo que vemos en esta imagen. ¿Quién transformó a la prointerleucina 1 beta en interleucina 1 beta activa? La caspasa. ¿Y quién activó la caspasa? El inflamasoma. ¿Y quién formó el inflamasoma? Las proteínas NOD. ¿Y por qué? Porque había un microbio. Y la interleucina 1 beta es inflamatoria. Es una proteína que va a generar inflamación. La interleucina es un mecanismo de señalización. Y cuando hay interleucina 1 circulante, o bueno, no circulante, sino en ese sitio, la interleucina va a empezar a llamar a otros linfocitos, a otros neutrófilos, para que comiencen a presentarse. Y como se necesita gran cantidad de líquido para estar allí presente,
gran cantidad de flujo sanguíneo, también se van a generar una mayor irrigación y se van a producir sustancias que nos edematicen esa zona. Es parte de la inflamación. La interleucina 1 va a generar inflamación, precisamente, y va a participar en la migración de células fagocíticas, al sitio donde están presentes aquí los microbios. Entonces, esto es parte de lo que se puede llegar a presentar. Por tanto, directamente todos los receptores, ahí va a haber muchísimos tipos de receptores que pueden estarse presentando. Hay receptores, así como mencionábamos, como los TLR, que van a producir citocinas o que van a producir el factor NF-kappa beta, los tipo NOD que van a producir el inflamasoma y por tanto activan a la caspasa y subsecuentemente a la interleucina para producir inflamación, pero también están los receptores del ADN, los receptores tipo RIG o otros tipos de receptores que al final van a estimular a los interferones, van a producir interferón. ¿Y qué hacen los interferones? Como su nombre lo indica, interfieren en los procesos de división o de replicación de los virus. Casi siempre cuando hablamos de interferones vamos a hablar de virus o vamos a hablar de bloqueos virales. Entonces, aquí nos señalan en el esquema pequeños fragmentos o pequeñas partículas virales o algunos tipos de virus que al final de cuentas llevan ADN y este ADN se va a unir a algunas estructuras. Estas estructuras que van a estar también circulantes en nuestra célula, en nuestra célula de la inmunidad innata, pues bueno, van a participar generando interferón. Esto que se menciona como STING no son más que moléculas estimulantes de los interferones, o que es directamente lo que se va a estar generando. Pero bueno, esto es nada más una generalidad. Quédense con la idea del inflamasoma, cómo funciona, y quédense con el concepto de los receptores tipo TOL. Podríamos señalar algunos otros receptores, pero en general los esenciales para nuestra inmunidad siempre van a ser los tipo NOD por el inflamasoma y los TLR porque hay una gran variedad de estos que van a favorecer la respuesta inmune innata. Entonces, todas las demás vías van a ser estimuladas para producir una sustancia, ya sea factor de necrosis tumoral, interleucina de cierto tipo, que no quiero ahorita meterme en los numeritos de las interleucinas, y bueno, interferones también, de manera genérica, es lo que se estarían formando. Pero también nuestro sistema inmunológico no solamente está conformado por células, o no está formado solamente por estas células circulantes y por estos receptores. También la inmunidad innata depende de barreras físicas. Y esas barreras son los epitelios. Y suena muy lógico, ¿no? Pues el epitelio ahí está presente, está queratinizado muchas veces en la piel, y pues ok, sirve como una barrera natural, como un muro para que no entren los microbios. Malo cuando pues, se corta uno porque pues ahí se abre el epitelio. O si hablamos de epitelio mucoso, bueno, pues la mucosa intestinal, la mucosa bronquial, la mucosa de nuestro sistema genitourinario nos protege para que ahí queden capturados las bacterias, los microbios. Pero no solamente eso. En las mucosas y en la piel también se están formando antibióticos naturales. Son péptidos. Son moléculas que se unen al virus, son moléculas que se unen a la bacteria e impiden su funcionamiento, al grado de que la dañan lo suficiente como para que se degrade. O la inactivan para que nada más quede como un compuesto ahí plasmado en la superficie de nuestra piel o de nuestro epitelio y ya no haga nada. Estos antibióticos naturales solemos denominarlos como defensinas. Las defensinas son antibióticos naturales. Otro nombre que reciben muchas veces son catelicidinas. Defensinas y catelicidinas son antibióticos que nuestro cuerpo produce para defendernos de los agentes nocivos que pueden estar allí presentes.
Y aquí viene una pregunta interesante. Voy a dejar de compartir para verlos. Doctor, disculpe, ¿cuál es el otro nombre de las defensinas? Catelicidinas. Son dos tipos. Los antibióticos naturales son defensinas y catelicidinas. Y se encuentran en nuestros epitelios. Pregunta incómoda. ¿Se bañaron hoy? Sí. Sí. Dos veces. Sí, No, yo Mucho tengo como calor. una semana. Esa distancia. Sí, A mí me gusta ahorrar agua, doctor. Ah, huevo. muy bien. ¿Se bañaron ayer? sí. Claro. Sí. Poco. También. Sí. ¿Quién, a pesar de que se bañó en la mañana, se va a bañar otra vez? Nel, una vez al día No, nomás. pero Dos Yo- veces. dos se supone veces. Mucho que no es calor. sano. No es sano, doctor, por eso no lo hago. Eso Hay que no. tener bacterias en nuestro cuerpo para que podamos funcionar mejor. En la Ah, mañana mira. para despertar y en la noche para dormir Ya no me fresco. baño porque se me cae la protección natural. ¿Cuánto es lo normal que se tiene que bañar una persona? Una vez al día. Una vez cada 3 días. Pues Sí, también a ver, depende de su Al tipo mes, de ¿no? piel, de su actividad tu tipo de y piel. del lugar ¿cómo donde que? vive. Y la actividad, ajá. O sea, si es blanquito, que necesitan limpiarse más. No, O sé, por ejemplo, Sí. hay gente que produce mucho sebo o, si está, o si produce está mucho negro, sudor. ¿para qué se bañan? ¿Sí? Produce sebo. Ok. Hasta hace unos 60 años, semana. Qué Y si nos calor. vamos, y si nos vamos a la época victoriana, 1800, mediados de 1800, entre 1840 y 1870, revolución industrial, la gente se bañaba entre una vez al mes, si tenías dinero, y una vez cada 6 meses, si eras prole. Si nos vamos a la Edad Media, la gente se bañaba una vez al año. What in the world? Tenías la misma ropa y te bañabas cuando tu ropa se empezaba a caer a pedazos. Por eso se No morían jóvenes. aguantaba. Por eso hubo la epidemia de roña, ¿no? Epidemia de roña. ¿En dónde dice nada? En Europa, hay un libro de de historia interesante o de roña. Oscar más dijeron eso. ¿Sí? ¿En qué capítulo de alienígenas ancestrales dijeron eso? Entonces, realmente no hay que ser los extremos, obviamente. Sí, efectivamente se enfermaba mucho la gente cuando no había hábitos higiénicos adecuados, pero también se enferma la gente en la actualidad por tener hábitos higiénicos excesivos. Y hay muchísimas cosas que podríamos, o sea, podríamos enfocarnos a áreas del cuerpo, cómo se podrían asear, o qué tan bueno o qué tan malo es asearlos. Pero si hay gente que se está bañando 2, 3, 4 veces al día, estás eliminando todos esos antibióticos naturales de tu piel. Tal vez estarás más limpio. Y quién sabe, porque el jabón también es una grasa. Y el agua con la que te bañas no es agua estéril. Es agua que tiene parameciums, que tienen flagelados, que tienen, debe de tener, el agua debe de tener cierto número de colonias para poderse considerar agua bebible incluso. Entonces no tomamos agua estéril. Si ustedes toman una gota de agua de su botellita recién abierta de agua Bonafont, o para quien tome Evian, o quien tome Voss, o quien tome Fiji, Es pura. y la ven al microscopio, van a verle bacterias, son necesarias. Pero el hecho de que nos estemos haciendo constantemente, vamos a eliminar toda esa protección natural de nuestro cuerpo. Es más fácil que se enferme de alergias, dice la persona,
a pesar de que y me baño 4 o 5 veces al día. Y no va a ser raro que se encuentren a gente así. Y es que yo me baño 3 veces al día y me baño muy bien, pero mire, me salieron estas ronchas y soy muy sensible al sol. Pasa esto y le andan echando la culpa al sol y le andan echando la culpa a muchas cosas, pero al final de cuentas, el traumatismo que se están provocando con sus estropajos y sus esponjas y todas sus cosas, más la agresividad de los detergentes que se están aplicando y el lavado diario va a facilitar rupturas en la piel que permitirán la colonización, que como están sanos, su sistema inmunológico los está defendiendo, pero no siempre pueden tener esa suerte. A veces por estrés, por situaciones de otra índole, puede suceder que mis niveles inmunológicos disminuyan y entonces pueda facilitarse una enfermedad, una infección. Entonces, es algo que puede llegar a presentar. Y por ahí estoy viendo risas de algunos que seguramente como que, no sé, se sintieron identificados. Pero entonces eso sí. Doctor, ¿Sí? entonces, para que ya mis papás no me molesten. Entonces, Trabas, Pi, te trabas. ¿que quieres una receta donde diga que no te Ah, bañes? Ándele, porque sí es necesario saber cada cosa, tiene que bañar uno. Te hacen bañarte, ¿Sí? Entonces, hacen que te bañes. va a ir reconociendo su propia, digamos que su propia fisiología que permite todo este tipo de cosas. Ni porque te saltes un baño un día eres una persona antihigiénica, ni porque te estés bañando todos los días a cada rato es que seas una persona muy limpia. Hay personas muy limpias que se bañan mucho, que se ponen mucho perfume, que utilizan muchos desodorantes, talcos y muchas sustancias y realmente lo único que están generando son caldos de cultivo con estos agentes que se están colocando en su cuerpo que van a servir como nutrientes para bacterias. Muchos de los componentes que se utilizaban en el cuerpo para limpiar, para higienizar o para ocultar el olor, pues eran componentes inertes, componentes químicos. Pero en la actualidad, con estas ideas que hay de todo orgánico y todo natural, y ahora hay desodorantes, talcos y sustancias que tienen un origen vegetal. Y esas sustancias sí son utilizadas por las bacterias para aprovecharlas. Sí son componentes que van a llevar carbono, sí son componentes que llevan nitrógeno, que pueden facilitar a las bacterias crecer. Ya ni se diga, podríamos tocar higiene por regiones, pero el hecho, por ejemplo, de querer utilizar desodorantes vaginales, eliminar a los bacilos, al bacilo de Doderlein, el que conocen como lactobacilo vaginal, altera el pH. Es más fácil que una mujer que utiliza este tipo de productos tenga infecciones a aquella que no los utiliza. Entonces, y podríamos comentar sobre el cabello, sobre los oídos, sobre las axilas, sobre qué sí rasurarse, qué sí no rasurarse, qué sí depilarse o no depilarse, que cuando me depilo, que si me depilo con esto o con otro producto. Hay muchas cosas que se pueden llegar a comentar. Pero bueno, no es el caso ahondar de esto, pero sí es el caso que les quede a ustedes la duda para que ustedes tengan ese interés de buscarlo. Bueno, hasta aquí el día de hoy. Mañana continuamos. Bueno, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muy bien. Mañana. Nos vemos. Yo no me... No se bañen.